El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura. Lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de esos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos el 15º domingo del tiempo ordinario. Y la primera lectura de hoy, tomada del libro de Deuteronomio y el Evangelio de San Lucas, nos invitan a reflexionar sobre un mismo tema, y es sobre la importancia de cumplir los mandamientos de Dios en nuestras vidas. De hecho, en la primera lectura vemos cómo Moisés, quien ha recibido las tablas de la ley, se las presenta al pueblo y les hace ver la necesidad que ellos tienen de apegarse a estos preceptos divinos para poder así agradar a Dios y alcanzar la salvación eterna. Y Moisés dice precisamente que estos mandamientos no son superiores a nuestras fuerzas, ni son tampoco inalcanzables.
sino que están a nuestro alcance y con la fuerza que Dios nos concede y nuestra perseverancia podemos cumplirlos. Esto es muy importante porque muchos de nosotros en ocasiones corremos el riesgo de ver los mandamientos de la ley de Dios como un gran peso que cargamos sobre nuestros hombros. Y pareciera entonces que es muy difícil poder cumplirlos. Obviamente, el enemigo, el maligno, intenta influir en nosotros desanimándonos, dándonos un gran desaliento, para que cuando pecamos pensemos que es imposible ser fiel a Dios. Sin embargo, la realidad es que todo es posible para aquel que confía en el Señor. Y un ejemplo vivo de esto es precisamente la vida de los santos. Santo Domingo Sabio, por ejemplo, decía: prefiero morir antes que pecar. Y murió siendo un niño todavía. Es decir, cuando nosotros configuramos nuestra vida con Dios de manera tan perfecta, vamos a sentir repulsión por todo aquello que nos aleje de Él, de manera especial el pecado. Y vamos a esforzarnos por cumplir los mandamientos de Dios de la mejor manera posible. Yo siempre suelo decir esto: no nos preocupemos por esta lista que nos parece tan larga. Cumplamos solo el primero. Y les aseguro que si lo hacemos de manera perseverante, comprometida, estaremos cumpliendo intrínsecamente el resto de los demás mandamientos. Por su parte, el Evangelio nos presenta también un pasaje muy interesante. Un doctor de la ley, un experto en los mandamientos, se acerca a Jesús y le hace una pregunta. El texto es claro cuando nos dice que la pregunta se deriva del hecho de que este hombre quiere poner a prueba a Jesús. Por lo tanto, no es una pregunta con el deseo de aprender o ser instruido, sino simplemente con el deseo de probar y, pudiéramos decir, hasta engañar. De partida, la actitud de este hombre es equivocada y debemos reprobarla. Sin embargo, sería bueno que nos preguntáramos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿cuál es la intención de nuestro acercamiento hacia Él? ¿Es desinteresado? ¿Es un acercamiento que se deriva de nuestro deseo de aprender de Él? ¿O es simplemente un acercamiento que se deriva de nuestro interés, de nuestro deseo de torcer el brazo de Dios y hacer que Él haga nuestra voluntad? ¿O de hacer un trueque con Dios? Porque para eso muchas veces somos especialistas. Señor, yo te doy, pero te pido. Cuando en realidad lo que damos a Dios debería ser un gesto de amor y gratitud más que un chantaje. Sin embargo, a pesar de que la actitud de este hombre es equivocada, la pregunta sí es importante. ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Esto debería estar presente también en nuestros corazones cada día de nuestras vidas. Ya lo he dicho anteriormente, escuchaba esta frase hace ya algunos meses y ha quedado grabada en mi corazón. Nos llenamos tanto de suelo que se nos olvida mirar al cielo. En nuestro día a día nos preocupamos tanto por las cosas de este mundo que no pensamos en la gloria que nos espera en el cielo. Y si bien es cierto, debemos vivir con los pies sobre la tierra y atender
nuestros compromisos de día a día, eso no nos impide recordar cuál es nuestro destino final. Y debemos luchar por invertir espiritualmente para que cuando llegue ese momento, Dios nos considere dignos de entrar a gozar del reino de los cielos. Hay algunas personas que a lo largo de sus años deciden entonces ahorrar de varias formas y maneras para que cuando llegue la etapa de la jubilación o del retiro puedan tener una vida tranquila, serena, disfrutando de lo que han podido ahorrar. Sin embargo, eso lo deberíamos traducir también a la parte espiritual. ¿Qué ahorro espiritual estoy yo ahora creando para que cuando Dios me llame a su presencia, yo realmente sí pueda ir al cielo? Esto, repito, debemos planteárnoslo con frecuencia para que no nos olvidemos de la realidad última que nos espera. Ahora bien, Jesús, que conoce las intenciones de este hombre, le responde diciendo: ¿qué dicen los mandamientos? Porque Jesús sabe que este hombre es un experto en la ley. Y este hombre cita el primer mandamiento de la ley de Dios, del cual hace un momento yo les hablaba, que básicamente dice que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Este amor a Dios muchas veces queda corto, porque aunque decimos de labios para afuera que nuestro amor por Dios es incondicional, muchas veces con nuestros actos demostramos que hay una cierta incoherencia en esto. Ahora bien, si nuestro amor por Dios es poco, ¿qué quedará entonces por el amor al prójimo? Todavía mucho menor. Yo, cuando suelo celebrar matrimonios, siempre le digo a la pareja, o al menos con mucha frecuencia: recuérdense que ustedes están llamados a amarse mutuamente como ustedes aman a Dios. Si su amor por Dios es grande, el amor por su cónyuge será grande. Si su amor por Dios es muy débil, el amor por su cónyuge será también débil y muy poco. Entonces, es importante que entendamos el por qué este primer mandamiento de la ley de Dios nos pide amarlo a Él y luego amarnos también entre nosotros. Una línea vertical y luego también una línea horizontal que hace precisamente la cruz, en la cual nosotros fundamentamos nuestra esperanza, ya que por medio de la cruz Jesús nos ha salvado de la muerte eterna. Ahora bien, Jesús responde a este hombre: cumple los mandamientos entonces. Pero como él lo que intenta es tenderle una trampa a Jesús o ponerlo a prueba, para justificarse, le pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y fíjense que aquí es bueno que resaltemos el hecho de que nosotros en ocasiones pensamos de la misma manera que este hombre, porque en su tiempo muchos pensaban que el prójimo era la persona que pertenece a mi familia o a mi entorno, mi grupo, mis connacionales. Pero los extranjeros, los de otras razas, no son considerados prójimos. Es por eso que él pregunta. Y Jesús entonces le hace ver que el prójimo no se limita a las personas más cercanas a mí, bien sea por sangre o afecto, sino que el prójimo es cada persona que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y repito, esto nos pasa mucho a nosotros. Cuando pensamos de prójimo, pensamos en nuestros familiares, en nuestras amistades más cercanas.
y nos olvidamos tal vez de los demás, de las necesidades que se pasan en otros lugares del mundo, porque me enfoco simplemente en ayudar a aquellos que son más cercanos a mi realidad. Y no es que haya algo malo de eso o algo malo con esto, pero es una visión muy pequeña, muy reducida de lo que realmente es el prójimo. Es por eso que Jesús decide colocar este ejemplo, que bien sea, hay que decirlo, no se dice con exactitud si es una parábola o no. Al menos el Evangelio no lo menciona. Pudiéramos pensar que sí, es una parábola, pero pudiéramos también pensar que fue algo que sucedió. Independientemente de esto, la historia nos dice que un hombre baja de Jerusalén a Jericó, es asaltado, es golpeado, es dejado medio muerto. Y luego, por este mismo camino, bajan un sacerdote y un levita, quien al verlo prefieren darle la vuelta y seguir de largo. Es muy interesante que yo mencione esto. ¿Saben por qué? Porque se supone que si ellos bajaban de Jerusalén vía Jericó, era porque ya habían terminado de servir a Dios en el templo con sus funciones. Por lo tanto, no había una excusa aparente para que ellos no se detuvieran a hacer el bien. Sin embargo, prefirieron omitir la necesidad de este pobre hombre y seguir de largo. Mientras que el samaritano se siente comprometido. Es más, el texto dice, siente compasión de él. Y la definición de compasión es padecer con. Él padecía con este hombre que yacía en el camino. Hizo el dolor de este hombre su propio dolor. Y esto fue lo que lo impulsó a detenerse, a curarlo, a llevarlo a un lugar para que siguieran cuidando de él. Fíjense que Martin Luther King en una ocasión hablaba de este pasaje de la Escritura. Y él decía que la manera de pensar del sacerdote y el levita fue, ¿qué me pasará a mí si yo me detengo a ayudar a este hombre? Mientras que el samaritano pensó al contrario, ¿qué le pasará a este hombre si yo no me detengo a ayudarlo? Naturalmente tendemos a ser muy egoístas y siempre vemos nuestras necesidades como la mayor prioridad de nuestras vidas, mientras que las necesidades del prójimo no nos impactan tanto. Y eso entonces nos hace hundirnos en el egoísmo y aislarnos de los demás. Hoy el Evangelio quiere enseñarnos que no podemos ser indiferentes ante la necesidad del otro, que debemos compadecernos del que está en una situación vulnerable. Hay tantas personas que yacen en el camino de la vida, por las cuales nosotros pasamos sin ni siquiera detenernos a pensar en su dolor. Les doy un ejemplo. Puede ser que todos ustedes presentes en esta misa lo hagan porque es parte de su compromiso cristiano. Pero puede ser que haya también una persona acá que haya sido impulsada por Dios a venir este día porque está pasando un momento difícil y porque necesita escuchar a Dios, necesita escuchar su voz. Es por eso que nosotros, al venir a la iglesia, independientemente de que conozca o no a la persona que está a mi alrededor, siempre tengo que tener una actitud de afabilidad, de amor, de misericordia, de compasión. Yo voy a hacer un comentario que puede dar risa, pero que también hasta cierto punto tiene que dar vergüenza. Y es el siguiente. Hay personas que se acostumbran a sentarse en un puesto en particular cuando vienen a la iglesia, porque tienen muchos años acá.
Pero también puede darse el caso de que una persona esté de visita en Miami y decida venir a la misa de 1 de la tarde en la parroquia St. Brendan y se siente en ese lugar donde esta persona lleva ya 20 años sentado. ¿Cuál debería ser entonces la actitud de esta persona al ver a otra allí? Decirle: disculpe, este es mi puesto, levántese y vaya a ese otro lado. O por el contrario, sonreírle y sentarse a su lado y buscar hacer amistad con esa persona. Pues en realidad lo primero ha pasado. Ha pasado. Como sacerdote me ha tocado escuchar personas que dicen: padre, vengo de fuera, me senté en tal banca y una persona se acercó para decirme que ese espacio le pertenece prácticamente. Entonces imagínense, si llevamos esto al pasaje del Evangelio de hoy, del buen samaritano, ¿estamos realmente siendo buenos samaritanos con esta persona que ha venido a nuestra iglesia para compartir su fe con nosotros? ¿Le estamos curando las heridas? ¿Estamos montándolo en nuestra cabalgadura para hacerlo sentir a salvo, seguro? Es simplemente un ejemplo que estoy colocando, pero que yo creo que lo podemos traducir a muchos ámbitos de nuestra vida. No podemos ser tan celosos de nuestro espacio. No podemos pensar que solo nosotros existimos y que todo debe girar solamente en torno a mi persona. Tengo realmente que ir siempre al encuentro del otro, buscando generar empatía, amor y sobre todo cordialidad. Queridos hermanos, pidamos al Señor entonces que el día de hoy Él nos dé la gracia de poder ser un buen samaritano, una buena samaritana. Que al salir de esta iglesia podamos sonreír y tratar con amabilidad a todos por igual, incluso a las personas que me encuentro en el estacionamiento, porque ese es otro tema, ¿verdad? Que seamos siempre nosotros, pues, irreprensibles, para que de esa manera se nos pueda reconocer como cristianos y sobre todo, algún día cuando Dios nos llame a su presencia, nos pueda reconocer realmente como sus hijos. Así sea.